Buen día, gente. Bueno, empezamos la unidad 2, se llama la economía de América y el Paraguay, y vamos al tema 1, el sector primario en América y el Paraguay. Es en este tema donde nos habíamos quedado cuando empezó el tema del confinamiento, ¿sí? Seguidme sí o sí con el esquema, porque este es un poquito más liado. Es fácil de entender, pero hay muchísimos puntos, por tanto tienes que seguirme con tu esquema delante, si no te perderás. Bien. Lo primero que nos habla es del sector agropecuario en América y diferencia entre dos tipos de países, como siempre. América anglosajona por un lado, América Latina por otra. La realidad del mundo anglosajón es que ellos tienen muchísima producción industrial basada en tecnología punta, en tecnología puntera, en el último grito en tecnología. Producen muchísimo, ¿sí? América Latina tiene el problema inverso. Se dedica a la actividad extractiva, la minería, por ejemplo, y a actividades de tipo agrícola y ganadero. ¿Cuál es la gran diferencia? Que América Latina se dedica a producir cosas que tienen muy poco valor, puesto que es materia prima, ¿sí? Grano, leche, carne, etcétera, etcétera. No ha sido procesada. La América anglosajona se dedica al procesado de los artículos. Por tanto, siempre tendrán un precio más alto. Si esto sigue así, América anglosajona siempre gana, América Latina siempre pierde, ¿sí? Bien. El siguiente punto nos habla de los usos del suelo y nos habla de diferente tipo de personas según su perfil. Tenemos los cultivos comerciales. Estos se corresponden con la agricultura de plantación dedicada al monocultivo y a la exportación. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que son grandes propiedades que normalmente se dedican a un solo producto y que van a ser vendidas en el extranjero porque se venden en dólares. Por ejemplo, la soja. ¿Sí? El siguiente punto nos habla de los cultivos comerciales templados. Estos están dedicados a la producción de cereales y oleaginosas. Es aquel tipo de grano que se dedica a hacer aceite, ¿sí? Luego tenemos los centros ganaderos, que son las estancias y las haciendas, dedicadas sobre todo a la cría del ganado para venderlo al extranjero como carne y leche, ¿sí? Y luego tenemos los cultivos y la ganadería de subsistencia, que son pequeñas propiedades dedicadas al policultivo. Se plantan muchas variedades de planta porque suelen pertenecer a familias campesinas. Bien, el siguiente punto es el que nos habla de los actores del agro latinoamericano. El agro es sinónimo de campo, por tanto serían los actores del campo o la campaña. ¿A qué se refiere? Al tipo de persona que planta o que invierte en tierra. Los primeros, los que más dinero tienen, son los grandes productores. Estos tienen muchísima tierra, contratan a gente que va a trabajar para él y normalmente, como decíamos antes, se dedican al monocultivo, plantación de una sola variedad de vegetal, sí, por ejemplo la soja, y lo dedican a la exportación, lo venden al extranjero porque pagan en dólares o cobran en dólares, ¿sí? El segundo tipo son los pequeños y medianos productores. Suelen tener propiedades mucho más pequeñas y se dedican al policultivo, muchas variedades de planta, porque normalmente pertenecen a gente que se va a dedicar exclusivamente a su venta en el mercado nacional, ¿sí? ¿Qué es lo que plantan entonces? Papas, mandioca, tomate, etcétera, etcétera. El siguiente tipo son los campesinos. Los campesinos, algunos son propietarios, otros se dedican a alquilar. Sus propiedades, sus tierras son muy pequeña dimensión y lo que plantan es normalmente para subsistir y plantan aquello que consumen, todo tipo de variedades de plantas, ¿sí? El Estado también lo menciona en este punto, precisamente porque es la empresa más grande de un país y se dedica... Dicho de otra manera, el Estado siempre es la empresa más grande de cualquier país, porque es el propietario de todo, en origen, ¿sí? Y en la actualidad es el que más tierras posee. Bien, sigamos. Los movimientos sociales también se mencionan en este punto, y simplemente la definición es muy sencilla. Son agrupaciones de personas que quieren mejorar su situación, ya sean campesinos o los que sean. El siguiente punto nos habla de la actividad minera en América y la divide en dos, su distribución geográfica y los retos que enfrenta ese sector minero en América. Cuando habla de la distribución geográfica, divide entre América Latina y América anglosajona, ¿sí? Cuando nos habla de los retos o desafíos del sector minero, nos está contando cuáles son los problemas a los que se enfrentan, y son 4 grandes problemas. Primero, la minería necesita de la aplicación de sustancias químicas muy fuertes, por tanto contamina gravemente. Segundo, necesita grandes cantidades de agua y energía, es costosísimo su mantenimiento. Tercero, el impacto económico y social de la minería en la población local. ¿Cuál es el problema? Que la población local tendrá un empleo, porque está cerca de la mina, pero es el que está contaminándose constantemente, es el que se traga la contaminación, ¿sí? Y el cuarto y último problema
es que, o realidad, es que la comunidad que vive cerca de la mina, trabaje o no trabaje en ella, no decide sobre ella. Por tanto, tú te puedes encontrar con que vives en un pueblo o en una ciudad que está cerca de una mina, que en principio a ti no te beneficia porque tú no trabajas en ella, pero aún así te estás contaminando por lo que produce, ¿sí? Y el último punto nos habla del sector primario en América. El sector primario es obviamente todo aquello que se refiere a minería, caza, pesca, ganadería, agricultura, etc. Y nos habla de dos puntos: los recursos forestales, el bosque, cómo se explotan en la América anglosajona y cómo se explotan en la América latina, y veréis que es totalmente opuesto. En la América anglosajona se preocupa por reforestar y el desarrollo sustentable, aplican políticas de responsabilidad. En la América latina está aumentando la deforestación todos los años, con todos los problemas que eso conlleva, ¿sí? Y no se está invirtiendo masivamente en desarrollo sustentable. Bien, ¿qué es lo que sucede en Paraguay? En Paraguay nos habla a nivel de agricultura, ganadería y explotación forestal. En cuanto a agricultura, predominan los grandes productores. El campesino casi no tiene tierras. Ese es un problema que el Paraguay debe solucionar y es de muy difícil solución. El segundo nos habla de la ganadería. Hay una gran cantidad de inversionistas que invierten en mejora genética del ganado. El gran problema es que sigue beneficiando a muy poca cantidad de la población. Y el último punto nos habla de la explotación forestal. Y el gran problema, que es un drama para Paraguay, es que se ha intensificado la deforestación a altísima velocidad. Esto hay que cambiarlo, ¿sí? Bien, con esto termina la unidad, con esto termina este primer tema de la unidad 2 y luego tenéis ese pequeño vocabulario que yo os puse en el esquema, ¿sí? Con esto ya está. Nos vemos, gente. Cuídense. Chao, chao.